Sean bienvenidos todos los participantes presentes a esta hermosa celebración virtual del 18 aniversario de nuestro querido Centro Espírita Padre Germán. Como dice nuestra querida Rosita, hoy estamos cumpliendo la mayoría de edad, cosa que nos congratula mucho. En esta cuarentena que nos bajó del tren vertiginoso en el que nos habíamos embarcado, llevándonos hacia un abismo del consumismo, el Señor nos ha brindado la oportunidad de ampliar los horizontes de nuestra misión espírita, poniendo el conocimiento de esta hermosa doctrina al alcance de toda la humanidad. Hoy me congratulo en decirles, en comunicarles, que ya tenemos una página en YouTube puesta a vuestra disposición. La página se llama Centro Espírita Padre Germán. Y allí vamos a compartir todo este mundo inmenso del conocimiento espiritual que nuestros queridos hermanos de esa dimensión espiritual nos han alcanzado para facilitarnos el progreso que el Señor ha señalado para todos y cada uno de nosotros. En estos 18 años, mucha gente llegó hasta nuestro centro espírita, Padre Germán. Algunos nos quedamos para trabajar, aceptando la invitación de nuestro Maestro Jesús. Otros partieron del semillero en que nuestro centro se convirtió para formar otros nuevos centros espíritas similares. Muchas semillas quedaron impregnadas en la mente de quienes solo pasaron, pensando que aún no era llegado el tiempo para asumir el compromiso de cambio que todos deberíamos hacer con nuestro Maestro Jesús. Como fuera, somos obreros de la última hora, trabajando al amparo del sentimiento amoroso de esta maravillosa doctrina, bajo la protección del Maestro Jesús, tal cual nos la predica. Continuamos, queridos amigos, con nuestra celebración, derivando a nuestro querido José Ángeles, hermano nuestro, el inicio de la oración inicial. Gracias. Muy bien, hermanos y hermanas. Siguiendo pues esa saludable costumbre de todos los centros espíritas de iniciar y finalizar nuestras actividades con una oración, los invito ahora a que me acompañen. Vamos cerrando nuestros ojos y decimos: Señor, amado Maestro Jesús, tus hijas, tus hijos, unidos fraternalmente en pensamiento y en sentimientos nobles, a pesar de la distancia que nos separa, con humildad te pedimos, Señor, preside nuestra reunión de celebración de esta noche y que tu hermosa presencia colme de paz, luz y armonía a cada uno de nuestros hogares, haciendo posible la cercanía protectora de nuestros hermanos espirituales. Señor, que los hermanos que hoy día deben intervenir en nuestra celebración reciban de ti sabiduría, inspiración en sus pensamientos y en sus palabras, y en cada uno de nosotros el entendimiento, de tal manera que nada ni nadie nos desvíe, nos impida seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Que así sea. Vamos a procurar la presentación de nuestro guía. Es el doctor David Ochoa, que de alguna manera él nos ha permitido continuar con nuestra formación. Y aquí lo tenemos
él, médico homeópata, radiestesista, de alguna manera su misión es cuidarnos, es curarnos y es ayudarnos a seguir creciendo. Y muy cortita la presentación porque él lo pidió así, es muy tímido. Lo tenemos acá, y al profesor que tuvieron, en mi época no estaba el amigo, ya está en la patria espiritual el amigo Juancito, el profesor. De alguna manera le damos la bienvenida, doctor David. Permítanos disfrutar de las memorias de Padre Germán y conocer un poco más de nuestro fundador, de usted mismo y de toda la inspiración espiritual que nos viene del cielo. Sea bienvenido, doctor David. Muy bien, gracias por la presentación. Vamos a correrlo un poquito. Sí. Bien, bueno, todos los días, todo este tiempo del COVID, me escuchan todos los días, pero vamos a contar un poquito la historia de Padre Germán, ¿no? Hay nuevos, hay medianamente nuevos y hay antiguos. ¿Cómo fue que empezó Padre Germán? Mi ingreso al espiritismo fue a través del hermano Edgardo Carvajal Bustillos. Una vez, hace más de 22 años me visitó en mi consultorio, y al conocerme y yo hacer mi práctica, ya estaba haciendo práctica radiestésica, ¿no? Con la radiestesia, una forma de diagnóstico. Entonces me dijo usted, doctor, usted es medium. Y yo, que soy sarcástico, no perdí la oportunidad, le dije, no, yo no soy medium, yo soy large. ¿No? Nos reímos, pero después, aparte del chiste, me dijo, no, usted sabe lo que yo le estoy contando, lo estoy diciendo. Y entonces, no, infórmeme, le dije yo. Entonces me empezó a hablar sobre el espiritismo. Y me invitó a asistir a las reuniones del Centro Espírita, el Centro Espírita Francisco de Asís, que quedaba en Miraflores, en la Avenida del Arco. Y entonces yo le dije, encantado, pero primero quiero saber qué terreno piso. Necesito estudiar algo más sobre el espiritismo. Para ese entonces, Edgardo tenía la única librería espírita en el Perú y me trajo una caja de libros. Una caja de libros. Comencé a leer la codificación, a enterarme. Yo soy lector asiduo, así que no era difícil leer. Y me interesó muchísimo, especialmente la primera pregunta que hace en el libro de los espíritus, ¿qué es Dios? Y cuando la definición que decían los espíritus superiores, Dios y la inteligencia suprema, y la causa primera de todas las cosas, dije, eureka, encontré la definición de Dios. Habiendo sido yo criado en un hogar evangélico, hogar metodista, siendo mi padre una autoridad, llegó a ser obispo de la iglesia, entonces tenía una formación evangélica, una formación ya religiosa. Y para esto asistí con mi hermano Javier, que ahora radica en Argentina, en Salta, sigue en la iglesia, él es autoridad también allá en la iglesia. Y entonces estuvimos la primera experiencia, a mi hermano no le gustó, porque hubo un trabajo de mediunidad, siendo nosotros no preparados para la mediunidad. O sea, el primer día que fuimos, Javier era un sensitivo también, y es un sensitivo, pero no le gustó lo que vio, en cambio a mí sí me gustó, y continué asistiendo. Pasaron los años en este centro, y entonces veíamos que había un problema de que no podíamos crecer, estábamos siempre lo mismo, muy rara vez venía una persona nueva, y si venía no se mantenía. Yo ayudé a que ese grupo fuera creciendo, invitando a mis pacientes a que asistieran, porque yo creía y sigo creyendo de que un tesoro no se puede guardar, no ser egoísta, entonces yo quería compartirlo a todos, con todo lo que podía, los invitaba. Llegó un momento en que Edgardo nos confió a Juanito Ortiz y a mí un análisis, ¿no?, situacional del por qué estábamos estancados en el crecimiento y qué debíamos hacer para lograr superar esto. Perdón. Y entonces fue allí que con Juanito llegamos a unas conclusiones y presentamos estas conclusiones casualmente en una asamblea, ¿no? En las cuales, para hacerla corta, esta parte, la fundamentación era que las recomendaciones eran de que no se hiciese más trabajo de mediunidad,
que se dedicase por lo menos 2 años al estudio básico de la doctrina espírita, porque ese tiempo utilizaba un material de la Federación Espírita Brasileña, lo cual la traducción no era buena y no había una metodología, como ahora sí hay, ahora tienen ellos muy adelantados en eso. Pero estamos hablando ya de 24 años atrás. Y entonces esto no les gustó a la mayoría, porque el fenómeno mediúnico atrae, ¿no? Y no quiere escuchar una sesión que está a la luz a penumbra, si viene un espíritu y habla a través de un medio, eso era lo que atraía, ¿no? Pero nosotros consideramos que si queríamos hacer un espiritismo serio, teníamos que seguir las indicaciones de Kardec, estudiar, estudiar y estudiar. Al no tener eco esto, entonces, y al verse manifestaciones mediúnicas que no tenían nada de seriedad, y haber sido fascinado ya el grupo, en la clase lo explicaré qué fascinación, entonces opté por retirarme. Y le mandé una carta a Edgardo explicándole las razones. Esa carta nunca se leyó, pero explicándole mis razones que yo me alejaba. No me alejaba del espiritismo, me alejaba de esa casa espírita con la intención de formar una casa. Como primera acción que hice fue convocarlo a Juanito. Dije, Juanito, vamos a hacer lo que estamos recomendando. Vamos a empezar en mi consultorio. Ahí tengo un salón amplio de recepción, entonces empezamos a hacer grupos de oración. Pero te voy a pedir, Juanito, que tú hagas el método simplificado del aprendizaje de la doctrina espírita. Juanito era un pedagogo, era su especialidad, y él estaba tanto como yo enamorado de la doctrina. Entonces hizo el primer manual de aprendizaje esquemático de la doctrina espírita, y él fue el primer profesor que tuvimos. Yo compartía con él, pero él era su especialidad, no hay que quitarle. Entonces, y los muy antiguos se acordarán de eso, que Juanito hacía sus clases y su movimiento de cejas, no sé si se acuerda, José, que estuvo ahí, que él te preguntaba y hacía como era cejón, ahí está viejito ya en esa foto, pero te hacía así, me hacía recordar a Grucho de los Marx, hermanos Marx, te preguntaba, y las cosas que eran clases muy amenas, porque era un buen profesor, un buen catedrático. Pasó el tiempo y entonces hubo una división, y de esa división se forma un grupo de hermanos, se separan y forman Joana de Ángelis, lo que es ahora Joana de Ángelis, encabezados en su dirigencia por la hermana Isabel Ló. Y Joana de Ángelis siguió su desarrollo, siguió la práctica del espiritismo kardecista como nosotros, pero siguieron su propio camino, lo cual estuvo bien. Al final estuvo bien. Así fuimos avanzando también nosotros, y la última división que ha habido, no son divisiones, yo diría que son separaciones necesarias, ¿no? Necesarias, y ha sido de Anita Delgado, y formó la Casa del Camino. Entonces la Casa Espírita Padre Germán cumplía también una parte de su misión, de que es de difundir y de hacer de que se inicien otros centros espíritas en otras partes de la ciudad, lo cual es importante por señal de crecimiento. Y así fuimos caminando, al principio albergados en mi consultorio, yo me trasladaba, el centro espírita se trasladaba, pero ya estos últimos años ya dijimos basta, vamos a tomar la responsabilidad y nos mudamos a Miraflores, donde estamos hasta ahora, en Miraflores. Ha pasado mucha gente, como bien dice Jorge, pero se queda lo que tiene que quedarse, ¿no? La doctrina espírita, lo importante es que quiere sembrar esas dos premisas de amar a Dios y amar al prójimo. Y si uno no siente que su camino es otro, no hay problema, nosotros no hacemos proselitismo. Pero vamos a una de las que me estoy olvidando. ¿Cómo elegimos el nombre del Padre Germán? Eso es interesante, porque en uno de los tantos libros, me dio por lo menos unos 30 libros, Edgardo fue muy generoso en darme los libros de Amalia Domingo Soler, el Pentateuco, todos los libros de Andrés Luis, y no me cobró nada. No sé si ya tenía esperanzas en mí o pensaba hacer un buen negocio conmigo, si se los compraba, pero no me cobró nada, me los dio, me los entregó así, de buena fe, como se dice, ¿no? Entonces, estando pensando qué nombre ponerle, porque venían muchos nombres,
muchos nombres, inclusive veía en Brasil los nombres que tenía como para tener una sugerencia. Y de la estantería que yo tenía los libros espíritas separados allí, yo me acuerdo un día que estaba yo preguntando ¿y qué nombre estaba pensando? Y un libro se cayó. Un libro se cayó. Podía quedarse mucho. Bueno, un temblor, se hubiera caído otro, ¿no? Pero un libro se cayó. Y ese libro era Memorias del Padre Germán. Entonces yo sentí que era un mensaje, que la respuesta de la espiritualidad era ponerle a la casa espírita Padre Germán. Y de ahí surge el nombre de Padre Germán, que seguimos conservando. Pero ahí viene la pregunta. ¿Y quién es el Padre Germán? ¿Quién era el Padre Germán? Y entonces, si pone la primera diapositiva, el Padre Germán, ese libro Memoria del Padre Germán, vamos a ver que el Padre Germán era un sacerdote católico, que más o menos él vivió entre el siglo XVIII y XIX. No está definido dónde vivió, pero es entre Francia y España. Entre Francia y España, allí donde vivió este sacerdote. Y este sacerdote, su vida, es para una conferencia de 1 hora, 1 hora y media, porque increíble su vida, ¿no? Su existencia difícil, su existencia muy dolorosa, desde que nació huérfano, fue recogido en un convento. En ese tiempo era así, el niño que encontraba abandonado, iba al convento y terminaba siendo o monja o sacerdote. Entonces, no tuvo realmente el calor de una madre, un calor de un padre, porque en este convento donde estuvo había mucha frialdad, mucho desamor. Y ahí, en ese ambiente, se cría el Padre Germán. Cuando una vez que deja el tiempo aquí en la tierra, el Padre Germán pasa al mundo espiritual. Y como yo enseño en las clases de doctrina espírita, de que uno pasa igual como estuvo aquí, quitando la idea de que si yo me muero, mi cuerpo se muere, mi espíritu es inmortal, y pasa al mundo espiritual, inmediatamente me salen alitas porque fui bueno, me voy al cielo, allá a sentarme a la diestra del Padre, o a cantar loores por toda la eternidad. O si fui malo, me voy al infierno por toda la eternidad a sufrir, lo cual no es verdad. No es verdad. Y eso lo he enseñado y lo seguiré enseñando, porque la doctrina sí lo menciona. Lo mencionan los espíritus superiores. Entonces, cuando el espíritu del Padre Germán se encontró ya en el espacio, en la erraticidad, que es el estado en que el espíritu está desprendido de su cuerpo, seguía siendo el espíritu bondadoso, bueno. Y entonces entra en relación con un amigo de vidas pasadas, que ahora estaba encarnado, y era un medium psicoparlante, Eduardo Pajes, que vivía allá en España, en Sevilla, y asistía al centro espírita Buena Nueva. Y entonces, este era un psicofónico, o sea, que incorporaba el espíritu y hablaba a través de su aparato de fonación, ese espíritu. Y casualmente, el espíritu del Padre Germán necesitaba, a su vez, alguien que escribiera, porque el psicoparlante está en estado inconsciente. O sea, él está inconsciente, no sabe lo que dice, y es el espíritu que habla a través de él. Esa es una mediunidad muy importante dentro de las sesiones mediúnicas. Y entonces viene aquí a aparecer la Dama de América, nuestra querida hermana Amalia Domingo y Soler, que fue la amanuense, y todo lo que le relataba este espíritu a través del trance de este medium psicoparlante, ella lo fue entregando en un diario que editaban allá en España, que se llama La Luz del Porvenir. Posteriormente a todos esos pequeños relatos que él cuenta, fracciones de su vida, de su trabajo, de su persecución como sacerdote, porque la iglesia, los príncipes de la iglesia los perseguían por sus ideas renovadoras. Era uno revolucionario, hablaba más de la caridad y la piedad que del enriquecimiento. Son los errores de la historia de la iglesia católica. Pero entonces él
puede volcar toda esta experiencia cuando estuvo encarnado a través de Amalia Domingo Soler, que es una redactora y tomaba todas las notas y lo publicaba. ¿Qué es lo que podemos aprender del Padre Germán? El Padre Germán, una de sus mayores castigos, diría él, o penitencias, como también se refería, era estar en el confesionario. Ustedes saben que el confesionario es una práctica dentro de la Iglesia Católica en la cual el sacerdote tiene autoridad para poder, escuchando los pecados, las faltas que comete los feligreses, puede perdonar esos pecados, pero tiene que cargar con ese secreto y es una catarsis que hace, ¿no? Una sesión psicológica, que de esos tiempos en que uno va y vuelca toda la suciedad, todo lo malo que ha hecho, se lo da al sacerdote para liberarse, y el sacerdote tiene que darle las penitencias para poder supuestamente, con la autoridad que tiene, limpiarle de pecados. Y entonces él no quería el confesionario porque escuchaba cada crimen, cada barbaridad, cada injusticia, porque era el preferido de la nobleza. Y en esos tiempos la nobleza era dueña y señora de la vida de sus súbditos. ¿Qué más podemos aprender del Padre Germán? La caridad. El Padre Germán nunca cerró las puertas a nadie. Era caritativo hasta con los delincuentes. Era considerado, podía haber sido considerado un santo, pero él nunca se sintió así. Él tenía las luchas propias. Censuraba inclusive el celibato. Censuraba que las monjas no pudieran tener una familia. Les decían duramente, les decían vientres secos, en lugar de recibir criaturas y mostrarles el amor de Dios. Era realmente una piedra en el zapato para especialmente el grupo de la curia, ¿no? La jerarquía católica no le convenía todo ese mensaje que hacía. Pero a pesar de eso, a pesar de haber sido desterrado a un pueblo pequeño para que se olvidara, su fama corrió las comarcas y venían de muy lejos a buscarlo por los milagros supuestamente que se hacían. Especialmente que inclusive había una gruta, un agua que salía de unas rocas y que tenía poderes curativos. Y ya la iglesia quería hacer allí una ermita para que viniesen las personas y dejaran sus donaciones, entregaran sus tesoros en cambio de esto. Y él se opuso completamente. Entonces, se imagina, iba contra los intereses económicos de esas autoridades eclesiásticas. Desencarnado, no se quedó callado. Buscó hasta que encontró a este medium psicoparlante para enseñarnos lo que es los deberes, lo que es la entrega, lo que es practicar la caridad. Y los niños para él eran, como decía, eran regalos de Dios. Y cuando sonreía un niño, dice, sonríe Dios. Entonces, esta personalidad del Padre Germán, yo considero que está bien colocada. Nosotros tenemos el honor de llevar el nombre de nuestra institución de Padre Germán, y merced a sus enseñanzas siempre tenemos que estudiar y leer su obra. Ese es un libro obligado de lectura de los que quieran pertenecer a Padre Germán, para poder ser nosotros fieles a esa fidelidad que él mostró hacia el Maestro Jesús. Porque para él el ejemplo de humildad era Jesús, su inspiración era Jesús, igual que para nosotros tiene que ser. Ya los espíritus superiores contestaron cuando Kardec, el insigne codificador, preguntó: ¿cuál es el modelo a seguir aquí en la tierra? Vean a Jesús, fue la respuesta. Vean a Jesús. No dijeron más, era suficiente. Vean a Jesús. Y ese Jesús que nos ama, ese Jesús que nos orienta, ese Jesús que nos invitó hace ya más de 20 años, me invitó, y yo a través de esa invitación continué invitando y continúo invitando a todos los que quieran escuchar. Antes a todos les contaba, ahora no, a los que quieran escuchar, a los que quieran recibir este mensaje, para que sean hombres y mujeres de bien. Ese es el propósito del espiritismo, hacernos hombres y mujeres de bien. Espero que esta poca introducción, ¿no?, y de historia de Padre Germán nos sirva a todos para seguir comprometidos
no sean solo 18, sino sean 18 por 18, porque yo voy a vivir hasta los 100 años, si Dios quiere, y seguiré siempre invitando, así como yo fui invitado, a abrazar esta hermosa doctrina que me transformó. Y espero que a todos los que caiga esa semilla de esta enseñanza les transforme, así como a mí me transformó y me seguirá transformando, para que podamos, al último, cuando ya dejemos esta tierra, pongan en la lápida de cada uno de nosotros: aquí yace un hombre, aquí yace una mujer de bien. Mucha paz. Queridos hermanos del Centro Espírita Padre Germán de Lima, Perú, estamos unidos en oración por estos 18 años de trabajo continuo en la siembra del bien. Continúen adelante, unidos fraternalmente, entre todos, dando lo mejor, para que la verdad consoladora que la doctrina espírita nos propone sea una realidad aquí en la tierra en estos momentos de sufrimiento y de dolor. Siempre unidos en Jesús y unificados en Kardec. Adelante, y que sean muchos años más sirviendo a la caridad por siempre. Dios les bendiga, un abrazo fraternal a todos. Un recuerdo muy grande desde acá, desde Colombia. Dios les bendiga. Mis queridos hermanos del Centro Espírita Padre Germán en la bella ciudad de Lima, Perú, permítame unirme a esta celebración maravillosa de esos primeros 18 años de vida de su institución y augurarles que sigan siendo ustedes portadores de la buena nueva que trae la doctrina espírita para todos los seres humanos. Quiero felicitarlos calurosamente y recomendarles que se mantengan siempre firmes, fieles a Dios, Jesús y Kardec. Que las enseñanzas que ustedes imparten sean la expresión y el reflejo puro de lo que la doctrina espírita nos ayuda a recibir a cada uno de nosotros para lograr nuestro proceso evolutivo. Contribuyen ustedes a lograr que muchas personas conozcan nuestra doctrina y que lo que ustedes hagan siempre sea el reflejo de esa expresión divina maravillosa
del ejercicio cierto de la caridad, como Jesús nos lo enseñó. Benevolencia para todos, indulgencia para todas las personas y el perdón de las ofensas. Adelante, el camino es cierto y ustedes son los portadores de esta buena nueva. Que tengan un resto de día muy feliz. Buenas noches a todos, aquí soy Orlando Villarraga desde San José dos Campos en Brasil. Espero que reciban este mensaje en el 18º aniversario del Centro Espírita Padre Germán. Deseamos muchos éxitos, deseamos que sigan estudiando, que sigan trabajando en pro de la difusión de la doctrina espírita. Es un gran hecho haber conseguido los primeros 18 años y esperamos que sean muchísimos más. Y un gran abrazo para David, para todas las personas que forman parte de ese grande grupo, para que continúen unidos, trabajando en beneficio de la doctrina y en beneficio de nuestro prójimo y en beneficio de nuestro lindo planeta azul que es el planeta Tierra. Un gran abrazo desde Brasil, éxitos. Un saludo muy especial al Centro Espírita el Padre Germán de la ciudad de Lima, Perú. Desde la ciudad de Bogotá, la Asociación Espírita Tercera Revelación, todos sus asociados, integrantes y simpatizantes, les desean que tengan un aniversario lleno de paz, de prosperidad. Para cada uno de ustedes, un inmenso abrazo y sigan adelante, trabajando en el bien, trabajando por la doctrina espiritista, ¿sí? Ahora más que nunca, unidos en Jesús y unificados en Allan Kardec. Un abrazo. Vamos a comenzar en este 18 aniversario. Tenemos a Luis Hu Rivas, de alguna manera nuestro compatriota, que ya sabemos, peruano de corazón, arequipeño. Ya estuvo con nosotros en la charla Transición Planetaria, la conferencia maravillosa que alborotó el Facebook, alborotó la gente que ingresó. Realmente el tema fue muy acorde a los momentos que estamos viviendo. Y ahora nos trae esta conferencia maravillosa de mediunidad fácil, que de alguna manera nos la va a explicar con la didáctica que él tiene, que es maravillosa. Así que con ustedes, nuestro hermano espíritu y compatriota, Luis Hu, sé bienvenido. Buenas noches. Ok. Bueno, mis amigos, mis hermanos, reciban un gran saludo. Me encuentro en este momento en Río de Janeiro, del otro lado del continente, para enviarles un saludo a todos ustedes. Y bueno, felicitar a la institución, a la Casa Espírita Padre Germán, y recordar, antes de iniciar la charla, a nuestro querido Edgardo Carvajal, que fue el pionero del movimiento espírita en Perú. Y yo tuve la oportunidad de frecuentar el CEPEPAG, que era el CEFEFAS, que era todavía en Bellavista, en Callao, cuando comenzó. Después ya se fue a Miraflores. Entonces, Edgardo había acabado de llegar de Brasilia y acababa de montar el grupo espírita, ¿no? Y tuve esa oportunidad de conocer a Edgardo, los primeros libros, el material. ¿Quién diría que años después vendría a vivir aquí en Brasil? Entonces, de todas maneras, Edgardo es nuestro, vamos a decir, el primordio, el patriarca de la revelación, de la información espírita en Perú. Pero vamos a conversar sobre nuestro tema de hoy, la mediunidad fácil. ¿Cómo entender la mediunidad? ¿Qué es la mediunidad? ¿Por qué se habla tanto de mediunidad? ¿Desde cuándo existe? ¿Quién ha estudiado la mediunidad? ¿Y qué es lo que tenemos de novedades sobre el asunto? Entonces, para iniciar, la primera pregunta: ¿por qué hay personas que sienten, observan, perciben un otro mundo o seres que las otras personas en general no las sienten, ¿no? Ese tipo de personas que tienen de algún grado una sensibilidad para percibir
esta otra realidad o este mundo espiritual, a estas personas se les llama mediums. ¿Ok? Hay un gran detalle, es que todo el mundo, todas las personas, todos los humanos, tenemos mediunidad de cierto grado. Algunas de un grado muy pequeñito, otras de grado mayor y otras muy, muy amplia, ¿no? Entonces, Allan Kardec va a colocar a estas personas que tienen en un grado muy amplio como una mediunidad ostensiva. Y a este tipo de personas es que las llamaríamos como mediums. Como cualquier otra actividad o como cualquier otra capacidad, por ejemplo, cantar, ¿no? Todo el mundo puede cantar. O sea, yo canto, ustedes cantan, ¿no? No quieran escucharme cantar porque canto horrible. Pero yo consigo cantar. Pero el hecho de cantar no me hace un cantante. Un otro ejemplo, jugar fútbol. O sea, todo el mundo puede patear una pelota, ok. Pero como cualquier habilidad, solo llamo a jugador de fútbol aquel que no solamente juega un fin de semana, sino que participa de un equipo, participa inclusive, ¿no? De una selección, por ejemplo, ¿no? Y dentro de los jugadores de fútbol, pues tenemos un Paolo Guerrero, por ejemplo, ¿no? Que tiene un Teófilo Cubillas, en fin. Hay niveles dentro del parámetro, por ejemplo, de fútbol, de jugar fútbol, ¿no? Igualmente podríamos hablar de la mediunidad. O sea, hay personas que sienten, perciben, reconocen, ¿no? Y hay personas que tienen la capacidad de realmente captar el mundo espiritual de una forma muy nítida. Entonces, en la mediunidad tenemos mediums que por la primera vez, por la segunda o la tercera, hay medios que tienen pues 5.000, 10.000 años de varias existencias como mediums. Y eso les permite a ellos pues venir, en el caso de un Chico Javier, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver ahora, vamos a ver el caso de Charles Richet, que fue el premio Nobel de Fisiología, ¿no? El premio Nobel de Fisiología del año de 1913, y él es el que va a crear la palabra ectoplasma, ¿no? Ectoplasma, refiriéndose a los fenómenos paranormales. Y miren qué detalle de Charles Richet. Vamos a mostrar aquí el primer mapa de paranormalidad del mundo. Esto fue elaborado por Charles Richet en su Tratado de Metapsíquica, donde él presenta que la paranormalidad, es decir, todo hecho más allá de lo normal, debería tener 4 etapas. Desde la prehistoria hasta el año de 1775, que le llama de etapa empírica. El segundo momento, de 1775 a 1848, llama de etapa magnética. La tercera etapa le llama Richet de la etapa espirítica, ¿no? Donde está la etapa de las hermanas Fox hasta Allan Kardec. De 1875 en adelante, le llama la etapa científica. Entonces vamos a ver un poquito sobre estas 4 etapas de la paranormalidad para ahí entrar en el trabajo del codificador del espiritismo, Allan Kardec. La etapa empírica, ¿qué quiere decir? Que desde los primordios de la humanidad, el contacto entre los dos mundos ya ha ocurrido. Es claro, un hombre de las cavernas que se podía comunicar por algunas personas con principios de mediunidad, ¿no? Podía mover una piedra, podía producir un ruido, un olor. Entonces, son los primordios de la mediunidad aún en la edad de las cavernas. Pero ya más adelante vamos a observar, ya en el antiguo Egipto, que hay una mejoría, una calidad de mediunidad más amplia, donde se escribe el famoso libro de los muertos egipcios, donde se narra qué es lo que pasa cuando una persona muere, ¿no? Entonces, en la visión egipcia y muy, muy cercana a la espírita, cuando una persona desencarna, ella atraviesa un barco por un río y llega al otro lado a la otra orilla, y en ese lugar uno se va a encontrar con ese señor que está en el dibujo, que es Anubis, ¿no? Que va a retirarle el corazón de la persona que desencarnó y le va a colocar en una balanza. ¿Y qué es lo que ocurre? Las personas que tienen la balanza y una pluma del otro lado, entonces, si la balanza está equilibrada, ¿qué quiere decir ello?
es de que tu alma, tu corazón es puro. Entonces tú eres merecedor de un mundo superior, el reino o el mundo de Osiris. Pero si por casualidad tu corazón es más denso, es duro y es impuro, entonces hay una desbalance con la pluma, tú vas a necesitar volver a la tierra, reencarnarte, o como forma de animal, o antes puede ser llevado a un pantano con varios cocodrilos. En la visión espírita, es decir, vas a reencarnar con seres humanos diferentes de los espíritus capelinos, después vamos a ver eso en otro momento, o también en otro caso pasarás un tiempo en las regiones umbralinas más densas, ¿ok? Ese dominio ya lo tenían los egipcios, y eso está en el libro de los muertos, que por casualidad fue descubierto 30 años después del libro de los espíritus, o sea, 1887 más o menos. El libro de los espíritus de 1857. Ok, vamos al primer gran medium de la historia, Moisés, 1350 a.C. Moisés va a recibir los 3 mandamientos, o sea, los 10 mandamientos, pero 3 se resumen en esta información mediúnica que va a marcar Occidente y nuestra cultura occidental, que es no robar, no mentir, no matar. Esos son los 3 principios que rigen a todos los pueblos, todas las leyes, pero fue dado vía mediúnica a través de las tablas de la ley. Y un detalle muy interesante es que el propio Moisés prohíbe al pueblo de Israel, le hace la prohibición de la mediunidad, ¿no? Porque ellos habían salido, acuérdense, salieron de 4 siglos de esclavitud egipcia. Entonces la gente que vivía con la mediunidad, los egipcios dominaban la mediunidad, y el hecho de una mediunidad no bien trabajada, cultivada, es preferible una prohibición temporal, ¿ok? Porque tú no puedes prohibir a toda la humanidad, no. Es Moisés prohibiendo al pueblo hebreo, ¿no?, la mediunidad que estaba siendo desviada. Entonces, hoy espíritamente hablaríamos lo mismo. En lugares donde la mediunidad está así, suelta, y no hay control ni uno, pues es mejor dar una pausa, hacer un estudio, para luego sí retomarlo. Es más o menos lo que hace Moisés en ese momento con el pueblo hebraico. Lo que quiere decir es que la mediunidad existía, lógico, ¿no? Muy bien, vamos avanzando más en el tiempo y vamos a ver un hecho bien interesante. El rey Saúl. En esta época, es el primer rey de Israel, ¿no?, del pueblo de Israel. El rey Saúl tenía un profeta. Profetas son mediums, ¿no? El profeta Samuel, que siempre era su asesor, lo acompañaba, lo aconsejaba, pero Saúl pues no le daba mucha bola al profeta Samuel, hasta que Samuel pues desencarnó, y cuando desencarna, el rey Saúl va a tener una guerra con los filisteos, y él necesitaba una orientación de su mentor, de su guía, que era el profeta Samuel, pero estaba desencarnado. ¿Y qué puede hacer? Porque Saúl quería comunicarse con Samuel. Entonces, le comunican, esto está en la Biblia, le comunican de que había una pitonisa. Pitonisa es una medium. Una pitonisa que en un pueblo cercano llamado Endor, ¿no? Entonces, la pitonisa de Endor era una medium tan impresionante que podría comunicarse con el famoso Samuel, el medium Samuel, profeta Samuel, que estaba desencarnado. Entonces, el rey Saúl sabía que había una prohibición de conversar con el mundo espiritual, con los espíritus. Pero aún así, a pesar de saber de la prohibición, él se disfraza, se coloca una ropa, el rey de Israel, se coloca una ropa, llama a 2 soldados, se visten y van a visitar a la medium. Miren qué interesante. Y ahí observamos en el dibujo el momento, los 2 soldados de pie, el medium, el rey Saúl, ¿no?, entrando a la casa de la pitonisa de Endor, y allí, ¿qué es lo que ocurre? La pitonisa de Endor, ¿no?, lo reconoce. Mira la mediunidad. Oh, eres el rey Saúl, has venido con tus soldados, me van a matar aquí. No, no, no. Lo que nosotros queremos en verdad es comunicarnos con el profeta Samuel, que ha desencarnado. Entonces la pitonisa entra en un trance y a través de sus fluidos, ya hablando de palabras espíritas, comienza a salir una sustancia que le llamamos de ectoplasma.
y comienza a materializarse una sustancia vaporosa y el rey Samuel, perdón, el profeta Samuel aparece materializado y Saúl se queda impresionado con la materialización y se postra delante de su mentor. Y Samuel le dice, ¿qué me vienes a buscar a mí? Si cuando estaba en la tierra vivo no me dabas pues bola, ¿no? Ahora que morí, me quieres conversar conmigo. Es que necesito un consejo, le pide Saúl a Samuel. Mira, vamos a luchar con los filisteos. Y Samuel le dice, no, olvídate, tú vas a morir. O sea, olvídate, los filisteos ya fue. Y es más, y todavía le dice, quien va a venir, quien va a ser tu sucesor, es David, el rey David, ¿no? Entonces, esta es una comunicación mediúnica muy interesante que está en la Biblia y es lo que ocurre, porque días después Saúl se enfrenta a los filisteos y pierde, ¿no? Y vemos cómo la mediunidad está presente. Pero aún vamos avanzando en el tiempo. 4 siglos antes de Cristo, el mayor de los filósofos sabios de Grecia antigua, y según el espíritu de Manuel a través del chico Javier, el espíritu más luminoso que ya pisó el planeta Tierra después de Jesús, Sócrates. Y miren a Sócrates, qué fantástico. Esa imagen clásica, con el dedo para arriba. ¿Qué quiere decir? Es que el mundo de las ideas, en palabras espíritas, es el mundo espiritual. Él le llamaba de eidos, el mundo de las ideas. Es lo que ocurre primero, después en la tierra, el mundo físico. Y Sócrates, el mayor sabio de Grecia, se basea toda su filosofía mediúmnica, ojo, porque si nuestra civilización judaico-cristiana occidental tiene base en los 10 mandamientos, que es mediúnico de Moisés, también tiene base en griega, gracias a Sócrates, que es también medium, porque Sócrates tiene toda su filosofía de un espíritu que lo inspira, que le llama de daemon. Daemon significa espíritu. Y daemon era quien le daba las inspiraciones, y Sócrates creía, Allan Kardec lo va a colocar a Sócrates como el precursor del cristianismo. Eso está en el Evangelio según el Espiritismo. Sócrates, precursor de Jesús en la tierra. Miren qué detalle interesante, porque su filosofía socrática, ¿no? Donde la inmortalidad del alma está presente, la purificación a través de varias vidas para llegar a un cierto nivel espiritual, todos estos conocimientos que Sócrates trae a la tierra, y que hay un mundo espiritual que es al que tenemos que aspirar, que es el mundo mayor, de donde origínase todo. Entonces, esta filosofía socrática tiene como base mediunidad a través de ese espíritu daimon. No sabemos quién es daimon, pero si es Sócrates, precursor del cristianismo, y si es el espíritu más avanzado después de Jesús en la tierra, tenemos que sospechar que daimon es un espíritu muy, muy elevado. Entonces, segunda información, la cultura griega va a ser necesario que sea expandida. Vivimos el século de Péricles, ¿no? Donde Platón, Aristóteles, Fidias, todos los grandes están encarnados, y entonces hay un personaje que el mundo espiritual lo va a llamar para que lleve esta cultura griega, helénica, al mundo conocido, que es Alejandro Magno. Mañana más tarde, Alejandro Magno reencarna y va a ser Julio César, que va a llevar el idioma latín a todo el mundo para que cuando el evangelio llegue, sea popular. Y por tercera vez es llamado Julio César, Alejandro Magno, para reencarnar y ayudar a Allan Kardec a divulgar el espiritismo. Va a ser conocido como Napoleón Bonaparte. Bueno, vamos a avanzar en la mediunidad, si no ya me pierdo en otras cosas. Muy bien, llegamos al momento más lindo de la humanidad. Jesús va a venir a la Tierra, el guía del planeta, ¿no? Nuestro guía y modelo. Va a estar encarnado en la tierra. Su vida nos va a servir de guía para todos los que estamos aquí en el planeta. Y el espíritu Gabriel, llamado espíritu muy superior, ángel Gabriel, se le aparece a la medium María, la mamá de Jesús, y le comunica la información de que ella va a recibir un espíritu de un nivel superior. No solo eso, un espíritu puro va a reencarnar a través de ella, va a encarnar en la tierra, va a mudar la humanidad, ¿no? Y este es el momento clave. Miren, la mediunidad también presente en la base del cristianismo. Y luego después, aparte de Jesús, que escoge todos los apóstoles como sus supermediums, porque los apóstoles tienen una mediunidad impresionante, nosotros vemos el momento de la transfiguración, que estamos en el monte. Y 2 espíritus aparecen. Uno es Moisés,
que había prohibido hace 1300 años la mediunidad, y aparece mediúnicamente para decir a la gente que ya pasó, la prohibición acabó, ahora yo como espíritu me aparezco mediúnicamente, un fenómeno de ectoplasmia. Y otro espíritu que aparece al lado es Elías. Elías, el mayor de los profetas. Y el detalle de que Elías aparezca es porque Elías después va a reencarnar como Juan Bautista. Juan Bautista, el primo de Jesús, era Elías, el profeta Elías, famoso profeta Elías. Entonces los dos, Juan Bautista, Elías, y Moisés al lado, ¿no?, de Jesús, materializados en un momentos antes de la crucificación. Pero esto es un fenómeno de transfiguración, de materialización en el inicio de la cristiandad. Miren qué cosa interesante. La mediunidad presente en el cristianismo y en la cultura griega y en todos los pueblos antiguos. Más adelante, si es que el cristianismo tenemos que a alguien agradecer, no hay dudas, es a Pablo de Tarso. Porque Pablo va a tener, a pesar de ser perseguidor de cristianos, el Saulo, ¿no? Va a tener una visión donde aparece Jesús materializado, ya había desencarnado Jesús, ¿no? Pero se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Y ahí él tiene una transformación. Y gracias al trabajo de Pablo, que se transforma, cambia de nombre, él lleva el cristianismo a todo el mundo conocido. Hace el trabajo fantástico de llevar la cristiandad hasta donde nunca imaginaríamos, gracias al trabajo de Pablo por una comunicación mediúnica. Ojo, y se dice que las cartas de Pablo eran de tal inspiración, que es un tipo de mediunidad, de que podría ser comparado a lo del Evangelio, a las grandes frases del Evangelio. Más avanzamos un poquito más. Ya estamos en Alejandría, el año 300. Y recuerden que hasta esa época los cristianos eran llevados a los coliseos por seguir el mensaje de Jesús. Pero va a surgir una medium impresionante, una muchachita de 18 años llamada Catalina en español, que va a ser conocida como Santa Catalina, la famosa Santa Catalina. ¿Qué es lo que ocurre? Poco conocemos de la mediunidad de ella. Con 18 años se le aparece Jesús, se le aparece María y se le aparece el arcángel Miguel. Y le comentan, ella observa, ella tiene un trance que se sale del cuerpo y los observa, un éxtasis. Una mediunidad impresionante. Entonces, ella va a conversar, miren, la medium y va a comentar que está en un gran error, persiguiendo cristianos, matando cristianos, está cometiéndose un gran problema. En otras palabras, un gran karma o un gran consecuencia futuro. El emperador no le gusta lo que Catalina le dice, pero se queda impresionado porque su esposa se convierte al cristianismo solo con lo que Catalina hablaba. Y él, con su esposa, la emperatriz cristiana ahora, por apenas haber escuchado, manda a prender a la esposa, manda a prender a Catalina y llama a los grandes sabios del Imperio Romano y les pide, ustedes tienen una semana para convencer a mi esposa para que vuelva, que deje el cristianismo, porque es un absurdo, ¿no? Si ustedes consiguen, yo les doy grandes poses, bienes, pero si no consiguen, ahí me acordé, ¿no? Ahí ustedes se van a conocer otro lado. Porque en esa época era así, era terrible, los reyes, ¿no? O a las buenas o a las malas. Entonces los sabios van a la celda, ¿no? Y van a conversar con Catalina y con la esposa, ¿no? Y se quedan impresionados con la muchacha Catalina, y Catalina los convierte al cristianismo con esa mediunidad y limpieza pura. Y los sabios todos se convierten en cristianos. Entonces, el emperador se queda impresionado, pero los mayores sabios mandan a los guardias, van a la celda y mátenlos. Los guardias, cuando llegan a la celda, se quedan impresionados con los sabios, con Catalina, con la esposa, y se convierten al cristianismo. Y el emperador más una vez, esto es impresionante, llama a otros guardias, no los escuchen, y de una vez los condenan. Y ahí no hay cómo huir, pues que Catalina, ¿no? Vamos a ver ahí la rueda, donde la amarran, ¿no? Porque había que torturarla, ¿ok?
Y el detalle, cuando va a comenzar su tortura, se escucha un rayo, como un trueno, que rompe la rueda. Miren qué detalle mediúnico. Era el ángel Miguel que viene y rompe la rueda, y a partir de allí va a ser condenada y la van a matar, porque ya no hay como torturarla a Catalina. Este tipo de mediunidades son impresionantes, y guarden este detalle. Ángel Miguel, Santa Catalina, un vínculo fuerte, el guía espiritual de Catalina, ¿ok? Vamos adelante. Juana de Arco, en 1400. Juana de Arco es la muchachita que, adolescente, comienza a escuchar las voces que le comienzan a guiar, porque en esa época Francia estaba siendo invadida por Inglaterra, y el rey, ¿no? El rey Carlos VII estaba escondido, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Juana de Arco va a hacer el trabajo, la lucha para rescatar la Francia, ¿no? Para que no entre en dominio inglés. Y entonces hay unas voces que comienza a escuchar. Esas voces son de Santa Catalina y el ángel Miguel. Miren qué detalle. Son estos dos espíritus que ya se conocían de otro tiempo, que van a inspirar a esta medium, a Juana de Arco, para que ella, ¿no? A través de su mediunidad, ella consiga juntar un grupo de personas, encuentra al rey. El rey estaba escondido, ella mediúnicamente lo detecta, este es el rey, conversa con él, le da su ejército y vence la batalla contra los ingleses. Pero ella es traicionada, y ese es un detalle, porque los franceses, una vez que se liberaron, la dan a Juana, y los ingleses pues la condenan como bruja por escuchar voces, o sea, a la medium Juana de Arco, y la queman. Años después ella se convierte en una santa. Pero miren el detalle, aquí hay un detalle bien interesante, ¿no? Juana de Arco, que salvó Francia y fue traicionada por los suyos, no es nada más y nada menos, según la mediunidad de Chico Javier, por el espíritu de Humberto de Campos, es el espíritu de Judas Iscariote, que había reencarnado, y ahora con una super mediunidad, ahora sí, para ayudar a su pueblo, el pueblo francés, que en el momento Francia era de los lugares donde el cristianismo más avanzaba en el mundo. Vamos a avanzar ahora a la segunda etapa. Vimos ya en la etapa antigua y ahora en la Edad Media, ahora vamos a ver la etapa más moderna. El periodo magnético. Ese señor que está en la pantalla es el señor Mesmer. Y el señor Mesmer en Austria tenía una capacidad, y es llamado magnetismo animal o mesmerismo, de poder curar a las personas. Y se cuenta que abrazaba un árbol, el árbol quedaba tan magnetizado que la gente se acercaba al árbol y se curaba. Esa señorita que está allí no es nada más y nada menos que María Antonieta, no de las Nieves, la Chilindrina, no. Esta es la María Antonieta, la reina, ¿no? Y a esta María Antonieta, pues Mesmer la curó de una enjaqueca que nadie la conseguía curar, ¿no? Miren el poder de Mesmer. Y ahí es conocido este pase magnético, la energía que tenemos en las manos para curas. Más adelante, en la visión espírita, nosotros llamamos de pase, y el pase espírita tiene 3 etapas: el magnetismo, que es nuestra parte animal, física, el pase espiritual, donde los espíritus transmiten su energía, y el pase magnético espiritual, es decir, que los espíritus utilizan nuestro magnetismo y lo multiplican. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora a la etapa 3, la etapa espirítica. 1848, las hermanas Fox, estas dos muchachitas canadienses, atraviesan Canadá, van a vivir en la parte norte del estado de Nueva York y van a una aldea que se llama Hydesville. Y allí, en esa casa, van a comprar, los papás van a comprar la casa, la residencia, y van a comenzar a escuchar pues golpes, ruidos. Ella tenía 11, la otra muchacha 14, y un espíritu que se va a comunicar con ellas. Ellas van a hacer el primer código, ¿no? De un golpecito para sí, 2 golpecitos para no, y después el espíritu comienza a comunicarse, de un espíritu vendedor de joyas llamado Charles Rosma. El señor Charles Rosma había vendido las joyas
a los antiguos dueños de esa casa y pues que no le pagaron, y cuando fue a cobrarles lo asesinaron, crearon un muro falso y lo colocaron allí. Y luego inmediatamente pues vendieron la casa a un valor muy, muy bajo. Y la familia Fox, ellos llegaron y compraron la casa muy barata. Ojo, si ustedes compran a una casa barata, pueden sospechar que algo hay por ahí atrás. Muy bien. Avanzamos y gracias al fenómeno de las hermanas Fox fue conocido en el mundo entero, ¿no? Todo el mundo habló y a partir de ahí viene la cosa de las casas asombradas y esa casa fue llevada a una ciudad llamada Lilydale, que voy a mostrar también, que es la ciudad de los mediums americanos, ¿no? Y funciona hasta el día de hoy. Miren qué interesante. Ok, en Estados Unidos surge el mayor medium de todos los tiempos, el señor Andrew Jackson Davis. Esta foto es en Lilydale, la ciudad de los mediums, donde Andrew Jackson Davis, yo la tomé esta foto, estuve allí ya 3 veces en este local. En este local fue fundado la primera escuela para jóvenes mediums, 1851. Estamos hablando de algunos años antes de Kardec siquiera conocer las mesas giratorias, y ya en Estados Unidos, pues, había una escuela de entrenamiento de mediums. Miren qué interesante. Y Andrew Jackson Davis ya veía con su mediunidad del mundo espiritual, y él preveía que estaba por llegar a la Tierra un nuevo conjunto de revelaciones al planeta. O sea, Andrew Jackson Davis es considerado un precursor del espiritismo, el mayor medium de Estados Unidos, ¿no? Este es Lilydale, la ciudad de los mediums, donde los mediums continúan a la forma, al estilo de las hermanas Fox, en un bellísimo parque, o ni parque, es una floresta americana, ¿no? Y bueno, aquí estoy yo en el museo donde están los restos de la casa de las hermanas Fox, en el estado de Nueva York, y ahí está el baúl que fue encontrado en la casa de las hermanas Fox, que pertenece al vendedor de joyas Charles Rosma. O sea, fue comprobado el hecho del fenómeno real, ¿no? Muy bien, vamos avanzando. Ahora vamos a Inglaterra, 1856. El mayor medium del siglo XIX, el señor Daniel Douglas Home. El señor Daniel Douglas Home, él conseguía levitar, producía materializaciones y viajó por todo el mundo. Se casó con la hija del zar ruso y él viajaba a todo lugar. Estuvo en el Vaticano, estuvo en Inglaterra, en Estados Unidos, llevando su mediunidad. Y en esa época, pues los mediums, o principalmente en el caso de él, ¿no? Tenían mecenas o grandes personas con recursos que los adoptaban, ¿no? Y producían los fenómenos mediúmicos. El mayor fenómeno de Daniel Home fue salirse por una ventana, vemos ahí, levitando, o sea, entraba en estado de trance, levitaba, y se salió por una ventana del hotel Ashley Halls en Londres, y dio una vuelta y entró por la otra ventana. Grande es que él se levitaba y agarraba un lapicero o una pluma, y en el techo firmaba, dibujaba y después bajaba, porque había gente que pensaba que era visión, fantasía. No, él lo producía el fenómeno, ¿no? El medium Daniel Douglas Home. Y un detalle, Allan Kardec va a citarlo y va a utilizar, porque Home estará en el año 1857 en París, entonces va a estar justo contemporáneo con Kardec. Vamos a avanzar ahora, 1850, Europa y principalmente Francia, y ahí vemos una escena de la película Allan Kardec, donde vemos las hermanas Baudin, ¿no? Las niñas Baudin son las grandes mediums que van a tener gran parte de las informaciones espíritas, van a ser recibidas por las niñas Baudin, la señora Plaine-Maison y otros mediums que se van a sumar también, ¿no? Caroline Jaffet también. Bueno, entonces vemos que el fenómeno de las mesas giratorias durante 5 años es un gran, amplio y lógico. Allan Kardec va a estudiar, un miembro de la Sorbona, de la sociedad ¿no? Y finalmente en 1857 pues es publicado el Libro de los Espíritus, el primer libro 100% donde el mundo espiritual habla y dice de forma directa lo que ocurre. Y Kardec tiene la capacidad, como profesor de la Sorbona de Francia,
O sea, no era cualquier persona. Un profesor hablaba 6 idiomas, un políglota. Había traducido la Biblia, la tradujo al alemán, del francés. Era una persona conocida, tenía libros publicados de aritmética, tratados de matemática, en fin. Entonces el señor Allan Kardec va a hacer todo un estudio con diversos medios del mundo y él crea un método, el llamado control universal de los espíritus. Es decir, para una información del mundo espiritual ser válida, necesita pasar por un control. Otros medios tienen que dar la misma información que no se conozcan entre sí. Ese es un detalle. Entonces él comienza a usar este método con varios medios y allí el primer producto es el libro de los espíritus. Pero si no fuera lo suficiente, Allan Kardec va a lanzar después un otro libro que es el marco considerado el mayor tratado de paranormalidad de toda la historia, que es el libro de los mediums, donde Kardec a estas personas que tuvieron la paranormalidad, la facultad entre los dos mundos, carismas, dones, profetas, en fin, tanto nombre, pitonisa, hierofante, se les va a determinar personas puentes entre dos mundos, intermediarios o mediums. Y allí vamos a ver que gracias a Allan Kardec comienza a hacer un estudio serio de esta facultad que siempre existió en todos lugares del mundo, ¿no? Entonces volvemos aquí. El libro de los medios, el mayor tratado de paranormalidad. Y porque, en resumen, aquí está en esta ilustración, el resumen del libro de los medios. Primero, Kardec quiere saber si existen o no existen espíritus. Segundo, si se existen, se pueden o no se pueden comunicar. Si se comunican, son con los medios. Tercero, ¿cómo se comunican? Con efectos físicos, moviendo objetos, curas, olores, levitación, o de forma intelectual, con sonido, psicografía, ¿no? ¿Qué forma? Y Kardec, para el momento, llega a la conclusión de que la psicografía es el método mejor para este tipo de comunicaciones, ¿no? Y aquí, en paralelo, el mundo espiritual, el equipo de espíritu de verdad, reúne todos los grandes científicos, los grandes intelectuales de la política, de la ciencia, ¿no? A todos ellos los reúne y los llama para hacer lo que se llama el equipo de la verdad. Todos ellos van a estar reunidos. Vemos a Sócrates, vemos a Galileo, Pascal, Benjamin Franklin, en fin, todos ellos van a formar una nube de espíritus para traer la revelación espírita a la tierra. Avanzamos un poquito más. Entonces nosotros ya tenemos el libro de los espíritus, qué es lo que enseñan los espíritus, y del otro lado tenemos el Evangelio según el espiritismo, que trae la moral de los espíritus para nosotros. Entonces tenemos la parte científica, filosófica, y ahora la parte ético-moral religiosa. Muy bien, tenemos los principios espíritas, que aquí se resume el espiritismo, donde tenemos los principios de Dios, de la inmortalidad del alma, mundos habitados, reencarnación, mediunidad y la base, el Evangelio de Jesús. Avanzamos un poquito más, las bienaventuranzas, los 10 ítems, que es el resumen moral del espiritismo: humildad, perdón, bondad, justicia, caridad, pureza, paz, resignación, fe y alegría, donde la humildad es la base de todo. Ese es el punto llave, donde Emmanuel nos dice que la humildad es la llave de las virtudes, o sea, es la base de todas ellas. Sin la humildad, las otras pues no tienen poco valor. Aquí está más, en una forma más acercada, más próxima, ¿ok? Y ahora vemos aquí quién es un buen medio, ¿no? El buen medio es la persona que simpatiza con los buenos espíritus, ¿no? Entonces, el buen medio es el que simpatiza con los buenos espíritus. No es el que tiene comunicaciones, en fin, no, es el que tiene gran afinidad con los buenos espíritus y por ellos es asistido y llamado. Entonces, nosotros vemos que el método de Kardec, y obvio, fácil, era, para saber si una persona tiene mediunidad o no, 15 minutos de test después de un año por lo menos de estudio y ver si hay psicografía o señales de psicografía. Y nosotros vamos a hablar aquí, pues ya de la etapa cuarta, que es la etapa científica, donde tenemos la medium Florence Cook, el espíritu Cathy King materializado
y el señor, el investigador, Sir William Crookes, que va a conseguir fotografiar al espíritu de Cathy King, ¿no? Un gran científico inglés. Luego, la mediunidad va a ser, ahora la paranormalidad va a entrar en una otra etapa, las llamadas facultades psíquicas de la mente, telepatía, telequinesia, precognición, y entonces va a ser llevado esto, va a ir a la universidad en Estados Unidos, va a ser llevado a las facultades psíquicas y va a ser creada la parapsicología moderna por el señor Joseph Bank Rhine y su esposa, ¿no? Y van a crear unas cartas llamadas las cartas Zener, de un señor investigador que colocó 5 cartas para medir las facultades psíquicas o PES, ¿no? Y aquí tenemos un mapa interesante, donde vemos las facultades parapsicológicas o psíquicas de la mente y ¿no? Para el espiritismo, por ejemplo, estas facultades de la mente le llamamos animismo. Para la psicología lo llama de extrasensorial, telepatía, telequinesia, radiestesia, ¿no? De ver el péndulo, son facultades de nuestro potencial psíquico de la mente. Y en la palabra espírita llamamos mediunidad a la que hay participación de un agente inteligente externo, en el caso los espíritus, ¿no? Y tenemos dos áreas, físicos e intelectuales, los psicapa y los psigama, ¿no? Psigama son los anímicos, psicapa los mediúmicos. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora llegamos a Chico Javier. Chico Javier es el marco, yo diría el marco, el divisor de aguas de la mediunidad. Porque de todos los medios es el medio que nos sirve de modelo de medium con Jesús, medium de absoluta cristiandad. Chico Javier desde los 4 años tenía la visión de su madre desencarnada, era huérfano, pero a los 17 aparece este señor, Emmanuel, su guía espiritual, y miren qué detalle. Emmanuel se le aparece mientras Chico Javier hacía una meditación en el Azude de Capón, que es una especie de unas cataratas. Yo tuve oportunidad de estar allí hace una semana en ese local, muy lindo, y bañado, imaginando cómo fue el momento en que Chico Javier vio a su guía, Emmanuel, ¿no? ¿Cómo habrá sido este momento? Donde Emmanuel le hace la propuesta y le dice, Chico, si tú quieres seguir la mediunidad con Jesús, miren el detalle, no es cualquier mediunidad con Jesús, tienes que cumplir los 3 pasos para el servicio. Y Chico Javier pregunta, ¿cuáles son los 3 pasos? Disciplina, disciplina y disciplina. Y Emmanuel le da otra información. Si alguna vez te doy algún mensaje que está fuera del mensaje de Jesús, tú quédate con Jesús y Allan Kardec y abandóname. Eso eso sirve de ejemplo para todo medio. Si algún medium recibe una información contraria a Kardec, contraria a Jesús, abandone ese espíritu, continúe con Jesús y Kardec. Entonces Chico Javier tiene este parámetro, este marco, y eso nos ayuda mucho a los mediums, porque hay mucho medium y medium real, pero hay espíritus que vienen y dicen cada cosa, ¿no? Por eso hay que estudiar la obra kardeciana y la moral del Evangelio. Muy bien, hay otras escenas interesantes. Chico Javier con la hermana Josefa. Eso es un fenómeno de materialización, ¿no? Es una fotografía, vemos el medium, el ectoplasma saliendo y Chico Javier al lado, ¿no? Y miren, el espíritu se materializando prácticamente íntegro, hasta su crucifijo, ¿no? Estaba materializado. Generalmente se colocan unos mantos oscuros, ¿no? Chico Javier participó de varios tipos de mediunidad, no solo la psicografía, casi 500 libros psicografados, ¿no? 450 y hasta ahora hay más todavía, ¿no? Y su vida se transforma en una película y Chico Javier pues es el gran marco para todo tipo de medium y continúa en el mundo espiritual trabajando por la ampliación del espiritismo en el mundo, ¿no? Y tal vez la mayor obra que más popular es Nuestro Hogar, que nos revela el mundo espiritual, que es materia, solo que en otro nivel, donde hay ciudades, hay medios de comunicación, hay alimentos, hay animales, hay ropa, hay salario, hay trabajo. O sea, el mundo espiritual no es más aquel
aquella fantasía de ángeles, de fantasmitas. No, 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 es un mundo real, materia, y es el mundo original. El cuerpo físico o el plano físico es la copia del mundo espiritual. Mundo con más tecnología, más avance, y en ello, en el mundo espiritual, pues nosotros vamos a ver también la técnica de cura, los pases, la medicina más avanzada que en el plano mayor, ¿no? Y el detalle está en esto, en la glándula pineal. La glándula pineal ya había sido visto por muchos grupos espiritualistas hasta el antiguo Egipto, ¿no? Y era conocido como la glándula de la mediunidad, es el GPS, está aquí en el medio, vemos en la ilustración. Entonces, los antiguos egipcios, para destacar a una persona que tenía evidencia o mediunidad, le colocaban pues una cobra adelante, ¿no? Una ropa, o otras civilizaciones un tercer ojo, ¿no? Como que es la evidencia, que lógico, es el chakra frontal, pero es en base a la potencialidad de la mediunidad. Inclusive es detallado en los libros de Chico Javier, a través del espíritu André Luis, los famosos cristales de Patita, que ya fue estudiado por el doctor Sergio Felipe de Oliveira, ¿no? Que los mediums, cuando no cumplen su tarea mediúnica, distrofian, perjudican. Y aquí vemos, eso fue imágenes de una glándula pineal, ¿no? Como cuarzos pequeñitos que están allí. Muy bien, vamos avanzando. Tenemos el medium Florencio Antón con su pintura mediúnica, impresionante. Hoy en día, tal vez de los mayores mediums de pintura en el mundo, ¿no? Y no solamente las pinturas de cuadros, ya son más de 100 y tantos pintores, ¿no? Pintando con las dos manos, con los pies, pintando con los codos, en fin, ¿no? La capacidad mediúnica, y ahora pintando desencarnados, o sea, parientes, es una mediunidad impresionante, ¿no? Y otro medium, aquí en Brasil, el medium Nilton Souza, que tiene se llama medium de poligrafía, o sea, puño y letra de quien desencarnó, o sea, firmas, detalles. Aquí vemos el caso de una niña llamada Luisa, que la niña murió con 4 a 5 años, pues, y ella manda un mensaje psicografado, la niña de 5 años, y en la hora de firmar, pues la niña no tenía firma. Entonces colocó los puntitos, como aprendió en el colegio, y miren el detalle. En la hora de firmar, pues la letra L de Luisa tiene un ángulo de 7 grados, o sea, no le acierta los puntitos. Y esto llamó mucho la atención a los estudiosos, ¿no? ¿Cómo así? Erró, ¿no? Y no, lo que pasa es que la niña Luisa, la mamá tiene los registros, ¿no? Ya ha mandado más de 18 cartas, ¿eh? Ojo. Pero en los registros aparece que la niña cometía el mismo error cuando estaba encarnada en el colegio. Miren qué cosa impresionante. O sea, este medium tiene esta capacidad de hacer hasta la letra, el puño, hasta el error del espíritu, ¿no? Y es impresionante. Nuestro amigo Nilton Souza, ahí de Ceará, tiene una obra linda, El hogar de Clara, ya. Muy bien. Y ahora, hablando de Clara, pues Clara de Asís, Juana de Ángelis y el medium Divaldo Franco. Esta psicografía, llámase psicografía especular, es vista al espejo. Yo tuve oportunidad de estar presente en ese momento, fue en el Congreso en 2004 en París, cuando Divaldo psicografó un mensaje al espejo en francés, miren, al espejo en francés por el espíritu de León Denis. Y ahí está la firma de León Denis, ¿no? Y esto es una cosa increíble porque fue hecho en vivo, todo el mundo observando, fue transmitido por la televisión, ¿no? Y la querida Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Ángelis, ¿no? La gran abadesa, tal vez pionera del feminismo, del buen feminismo en el mundo, de los derechos iguales entre hombres y mujeres, la mayor intelectual. Un detalle que a veces poco espírita conoce es que Sor Juana Inés de la Cruz no solamente es la gran maestra del barroco, del siglo de oro español, sino también ella creaba instrumentos musicales, aparatos de probeta, creó partituras, componía obras teatrales, era un genio, considerado la niña genio del siglo, y claro, el gran medium Divaldo Franco para poder captar mensajes de esta entidad que cuando nuestro hermano Divaldo regrese al mundo espiritual, pues Juana deberá estar con nosotros y vamos a tener esta niña genio de regreso en la tierra en algún momento. Muy bien, y llegamos a la última etapa, la transcomunicación instrumental.
Tenemos toda una conferencia solo para hablar de transcomunicación. No nos daría el tiempo apenas hablar qué es la comunicación con los espíritus por aparatos electrónicos, que se ha perfeccionando mucho, cada vez está quedando mucho mejor. Vamos a mostrar en otra oportunidad, pero volviendo nuevamente aquí a nuestro ítem, a las series de televisión. Ghost Whisper, esta es la medium Mary Ann. Miren qué detalle. Cuando estuve en Ohio, siempre quise hacer este chiste, estuve en Ohio, ¿no? Ok, pero cuando estuve en Cleveland, en la ciudad de Ohio, supe que existía esta medium, una medium Mary Ann, que a través de su mediumnidad tenemos pues el seriado Ghost Whisper, ¿no? Donde esta es la actriz y la medium, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esta medium tiene la capacidad de ayudar a la policía cuando alguien está secuestrado o ha muerto, encontrar un cadáver. Entonces ella psicografa o ella observa dónde está. Es impresionante ese tipo de mediums. Placa de carro, de asesino, alguien atropellado, la placa del carro. Entonces, y la medium Mary Ann ha escrito un libro psicografado de los mejores chefs de cocina americanos que han desencarnado y ahora espíritus pasaron sus recetas secretas. Miren qué interesante, un libro mediúnico de culinaria, ¿no? Imagínense años después, si tenemos un medium así, cuando Gastón Acurio esté del otro lado, pues puede mandar sus recetas, ¿no? Va a ser bárbaro para Perú. Bueno, volviendo, este libro de recetas está en Amazon, quien tenga interés puede buscar. Avanzamos más, miren qué cosa interesante, las películas llegaron, la mediunidad llegó al cine. ¿Quién no se acuerda de la película que fue el marco, diría, Ghost, la sombra del amor, ¿no? Ghost, solo ver esa escena, ya uno se pone a llorar por la música y se acuerda, porque es la cosa más linda, donde veíamos una medium graciosa, ¿no? La medium, la Whoopi, bueno, que no era medium, pero después se convirtió en una medium. ¿Y cómo explicar? Yo me pongo a pensar, ¿cómo el mundo espiritual debe haber pensado, ahora vamos a traer la mediunidad a las nuevas generaciones? Pero ¿cómo las vamos a hacer que las nuevas generaciones comprendan la mediunidad? Dos formas. Star Wars y Harry Potter. Star Wars, los Jedi son los mediums. Son los que leen la mente, observan los espíritus, los escuchan, se teletransportan, hacen todo el tipo de la mediunidad del futuro, ¿no? Es como una fantasía. Y Dios es llamado de la fuerza, el lado oscuro, el lado bueno de la fuerza. Entonces es interesante cómo el mundo espiritual trae a través de los directores de cine toda esta información. Y dos, Harry Potter. ¿Qué es un brujo? Un brujo no es más que un medium. Era la forma que se llamaba los mediums antes. Y es un grupo de niños ingleses que se desdoblan, salen del cuerpo y van a este mundo Hogwarts, donde pues tienen vivencias mediúnicas, lleno de espíritus y comunicaciones y sus varitas, ¿no? Que la varita es la mediunidad. Más avanzamos, hay hasta animaciones, esto las recomiendo a todos, de Paranorman, un niño que tiene paranormalidad, pero también es medium, ¿no? Es fantástico, ¿no? Y los cuentos que van al cine, en el caso aquí, pues, ¿quién no se acuerda de Aladino, ¿no? Y la lámpara maravillosa, la lámpara es la mediunidad, ¿no? Y el espíritu que sale de la lámpara, pues el ectoplasma, que materializa un genio es un espíritu, ¿ok? Por eso se dice, estás con buen genio o mal genio, o sea, estás con buen espíritu acompañado o no, ¿no? Entonces, esta mediunidad que es retratada desde Arabia, ¿no? De los países árabes, ¿no? ¿Cómo es que existía la mediunidad en estos pueblos? Y muchas veces, conversando con los amigos espirituales, pues, es los famosos 3 deseos, ¿no? O sea, el contacto, la protección con el mundo espiritual. Y esto transformado aquí en las películas de Disney. ¿Y cuántos más? Porque viene lo siguiente. Bueno, esto es en Brasil. Hemos lanzado varios libros con Mauricio de Souza, y que es el Kino o el Walt Disney brasilero, ¿no? Para hablar justamente sobre la mediunidad. Ya es más de 500.000 de ejemplares vendidos para los niños, ¿no? Libros espíritas con mediunidad, hablando a las nuevas generaciones aquí en Brasil. Y todo esto, porque el planeta se está preparando para una nueva etapa, una etapa más luminosa, un mundo más regenerado. Estamos ya en la etapa final de la transición. Es claro que nadie va a decir, bueno, de aquí a 30 años, es decir, de 2020 a 2050, son estos 30 años que miden esta transición del planeta. Porque a partir de allí,
comienza la Tierra un periodo de 28.000 años de regeneración. Y en esos 28.000 años, los nuevos humanos, el nuevo Homo sapiens, las nuevas espíritus, ya van a venir con cuerpos espirituales más modificados. La mediunidad, que ahora ves un medium, otro medium, va a ser común. Entonces todo el mundo va a tener mediunidad. Y en algún momento todo el mundo tendrá el nivel de Chico Javier. En algún momento, ¿no? Vamos a entrar en una nueva etapa, ¿no? Así como en Atlántida se despertó la telepatía, ¿no? y la facultad mediúnica fue creciendo, ahora, en esos 28.000 años de expiación y pruebas, la mediunidad, pues, psicografía, ectoplasma, la mediunidad va a ser común, va a ser un patrimonio del espíritu. Lo que vemos los Jedi es la humanidad futura. O sea, nosotros vamos naturalmente a comunicarnos, no vamos a necesitar aparatos para hacer videoconferencias, va a ser todo a nivel psíquico, nuevos grados de mediunidad. Los niños que están reencarnando ahora, observen, nunca vi tanto niño medium, niño con sueños, niño recordando lugares, recordando otras vidas, teniendo facultades. Esto está siendo cada vez más común y va a ser más, porque la humanidad se prepara a una nueva etapa. Entonces, mis amigos, nosotros conociendo la doctrina espírita, que nos trae toda esta información bellísima, que nos trae todo este arsenal de informaciones, pues nos permite traer y aportar esto para las nuevas generaciones. Esto es fundamental. Y yo, para terminar, para no alargarme más, porque ya me alargué bastante, pero quiero contar mi historia. Necesito contar mi historia y con eso finalizamos la cuestión de la mediunidad. Mi mayor experiencia mediúnica, tal vez. Varias, pero voy a contar la mía. Fue hace unos 3, 4 años, estaba en Brasilia, la ciudad de Brasilia, la capital de Brasil, y allí yo tuve un sueño. Mi mediunidad es muy fuerte por el sueño, por los sueños. Entonces estaba en un sueño y allí, en el sueño, yo soñé que estaba en una casa, ojo, que vivía en Perú, en Lima, en la residencial San Felipe, ¿ok? Y allí, en la casa donde vivía, pues el detalle, yo tenía 12 a 15 años en la época que vivía ahí, más o menos, había un muchacho que vivía en una casa arriba, ¿ya? Y este era mi mejor amigo. Yo soy hijo único y este muchacho también es hijo único. Entonces nos jugábamos mucho, éramos 2 hijos únicos. Jugábamos bastante y con 15 años pues me despedí, nunca más tuve contacto con él. Pues mi sueño fue ahora, hace 3 años, ¿no? Y yo soñé que él estaba, o sea, no soñé con él, soñé con la mamá de mi amigo, que bajaba por las escaleras y venía y me decía así: Luis, Luis, yo necesito que hables con mi hijo, Luis. Y yo la veía a la mamá acercándose. Y la mamá me decía: Luis, dile a mi hijo que lo amo, que no se mate, que el suicidio no es el camino, Luis. Dile que yo lo amo mucho. Y me agarraba aquí del cuello. Entonces yo dije: caramba, ¿qué sueño es este? Me he despertado con el corazón pulsando bastante y todo así con nervios, como las películas, ¿no? Cuando uno se despierta así. Y yo sentía los dedos de la mamá aquí. O sea, el sueño era muy real. Y yo digo: ¿y ahora qué hago? ¿No? Son 25 años sin contacto con este amigo. ¿Y qué hago? Este sueño es tan real. Y me acordé, voy a buscarlo por el Facebook. Entonces fui a buscarlo. Y bueno, vi uno que me parecía que era él. Di un clic. Unas horas después me aceptó. Y me dice así: Luis, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo estás? Y yo le digo: hola, fulanito, ¿qué tal? Y hablamos y hablamos. Y en eso me dice: ¿cómo te has acordado de mí? Y yo le digo: es porque, mira, no sé si me vas a creer o no, pero yo tuve un sueño. Y yo me he soñado con tu mamá, que me dice que te ama mucho, que no quiere que te mates, que el suicidio no es el camino, y no sé qué, y no sé qué. Luis, yo no creo en nada de esas cosas, sueños. Yo no tengo ni una religión, no creo en nada de eso. Pero dime, ¿está todo bien contigo? No, todo está bien. Yo le pregunté: ¿dónde estás? Y él me dijo: yo estoy en Australia. ¡Wow! Sí, yo vivo aquí hace 8 años. Y sabes que Australia es un país bien desarrollado, está todo bien. Es verdad. ¿Y tú dónde estás, Luis? Yo le dije: yo estoy en Brasil. 17 años en Brasil, ya viviendo. Bueno, ¿no? Bueno, en fin. Y él me dice: pero apenas hay un detalle.
no sabía. Entonces le di los pésames, conversamos un poquito y se acabó. Y yo extrañé mucho porque no hacía mucho juicio ello, porque el sueño era vívido, a colores, tenía mensaje y parecía que no había ni un sentido. Una semana pasó y mi amigo entró en contacto y me dice así: Luis, ¿estás ahí? Y dije, sí, estoy aquí. Quiero hablar contigo. ¿Qué ha pasado? Es que desde el día que conversamos hasta hoy no paro de pensar en ese tu sueño. ¿Por qué? Porque mira, Luis, tú vives en Brasil, yo vivo en Australia. Sí, 8 años aquí, 17 años allí, no sabemos nada uno del otro. Estás del otro lado del planeta, sí, del otro lado del planeta. Y tú vienes a decirme que mi mamá me ama, que me quiere, porque yo voy a contarte una cosa. Mi mamá es mi única familia en el Perú, mi única familia, hijo único, mi mamá. Mi mamá estaba enferma, murió. Yo aquí en Australia comencé a pasar mal y perdí mi empleo. Y comencé a hacer muchas deudas y deudas y deudas. Mi esposa con mi hija se fueron. Y yo dije, ¿qué sentido tiene la vida? Yo no creo en nada, mi familia en Perú no hay más, mi familia de Australia me abandonó, y ahora, ¿no? Estoy lleno de deudas, no hay ni un sentido. Entonces yo dije, mañana me voy a matar. Planeé mi suicidio. Y en esa noche, tú has aparecido ahí, dije, mi amigo de infancia se apareció. Y bueno, lo acepté. Al final de cuentas, un día más, no va a pasar nada. Lo acepté y tú vienes a decirme que mi mamá, que está muerta, que ella me quiere, que me ama y que no quiere que me mate. Pero ¿cómo eso es posible, Luis? Solo yo lo sabía, nadie más lo sabía esto. Yo me había planificado. Cuéntame, ¿cómo es eso posible? Yo le dije, mi amigo, ahora que me has abierto el corazón, te voy a hablar de una cosa maravillosa, que es la doctrina espírita. Sí, sí, y comencé a hablar. Oye, mira, es que el amor no muere, el amor trasciende, y el amor de madre es impresionante. Y comenzamos a hablar, y yo le dije una cosa, parafraseando a Chico Javier. Cuando una mamá hace una oración por su hijo, rompe los portones del cielo. Miren qué frase linda. Cuando una mamá, una abuela, aunque esté del otro lado de la vida, ora por su hijo, rompe las puertas del cielo. Entonces eso es de lo que debe haber pasado. Tu mamá, viéndote que estabas ahí desesperado y sin sentido, debe haber buscado uno u otro medium para contar y advertirte y decirte que te ama. Y bueno, encontró uno malo ahí, uno terrible ahí. Encontró, y eso es el mensaje. Esta es la belleza de la doctrina espírita, mi amigo. ¡Wow! ¡Qué cosa interesante! Y conversamos, y 3 horas conversando, pasé películas, libros, y bueno. Pasó unos meses, nunca más me conversó nada, yo lo veo online, está vivo, está online, ¿no? Y pasando un tiempo, miren qué cosa que ocurre. Él me escribe y me dice así, Luis, ¿estás ahí? Sí, mira lo que ha pasado conmigo, tengo una noticia. ¿Cuál es la noticia? Es que conseguí un empleo nuevo. Bárbaro. Y conseguí pagar mis deudas. Excelente. Y mejor aún, mi esposa y mi hija volvieron. ¡Wow! Sensacional. Pero lo mejor que no sabes, Luis, es que, miren el detalle, no sabes dónde estoy trabajando, ni idea. Yo trabajo en una ONG que se dedica a la prevención del suicidio de los jóvenes de Australia. Y yo les cuento mi testimonio. ¡Qué sensacional! Le comenté, ¡qué cosa linda! Esta es la belleza de la doctrina espírita, mis hermanos. Esta es la belleza de la mediunidad. Cómo los inmortales salvan vidas. Y es para tener muy presente, todos nosotros, donde estemos, recordemos siempre que nuestras mamás, nuestras abuelitas, que ya partieron, ellas están allí en el momento más difícil, en el momento de mayor dificultad.
Ellas están allí presentes. No se olviden nunca de ellas. Y esta es la belleza de la felicidad que vamos a tener al reencontrarlas. Cuando nos reencontremos, sea en los sueños, sea cuando partamos, y esta seguridad que nos trae la inmortalidad del alma a la luz de la doctrina espírita para la calidad y la capacitación de los medios, buenos medios cumpliendo su servicio, su mandato para esclarecer a la humanidad la importancia del amor y del Evangelio de Jesús a la luz de la razón, como lo trajo Allan Kardec con la orden de los espíritus superiores guiados por Jesús. Mis amigos, por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis, por tu mensaje maravilloso en esta celebración de nuestro 18º aniversario. Agradecemos la presencia de Luis Hu, los aplausos de todos, no los escuchas, pero de mucho corazón te los dedicamos.